En el corazón de la época de oro del cine mexicano, dos titanes se enfrentan en una batalla que va más allá de la pantalla. Joaquín Cordero, un actor talentoso pero atormentado, siente un odio profundo hacia Pedro Infante, el ídolo amado por todos. ¿Por qué? La respuesta se encuentra en un secreto oscuro que amenaza con destruirlo todo. Joaquín, con su mirada intensa y su voz cargada de emociones, se enfrenta a un dilema moral. A pesar de su éxito, su alma está atrapada en un laberinto de inseguridades. Cada vez que ve a Pedro, siente que su propia luz se apaga. La fama de Infante brilla como un faro, mientras que Cordero se siente como una sombra. ¿Es el odio hacia Pedro un reflejo de su propia lucha interna? La rivalidad entre ellos no es solo profesional, es personal. Joaquín se pregunta si su talento es suficiente. ¿Por qué no puede ser amado como Pedro? Este conflicto interno lo consume. La presión de ser un actor en una industria que idolatra a Infante lo lleva al borde de la desesperación. Un día, en un evento de cine, Joaquín observa a Pedro rodeado de admiradores. La risa, los aplausos, el amor incondicional. En ese instante, un pensamiento oscuro cruza su mente. ¿Qué pasaría si Pedro cayera de su pedestal? La idea lo aterra y lo fascina al mismo tiempo. ¿Es posible que su odio lo lleve a desear la caída de otro? La tensión se intensifica. Joaquín se enfrenta a su propio reflejo. ¿Es el verdadero enemigo Pedro o es él mismo? La lucha entre el amor y el odio se convierte en un torbellino emocional. Cada éxito de Infante es un recordatorio de sus propias fallas. La pregunta persiste. ¿Puede un hombre encontrar paz en medio de su tormento? Mientras la historia avanza, el espectador se queda con una inquietante pregunta. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Joaquín para liberarse de sus demonios? La rivalidad se convierte en una batalla por el alma, y el desenlace es incierto. ¿Podrá Joaquín reconciliarse con su propio ser o se perderá en la oscuridad de su odio? La historia apenas comienza, y el verdadero conflicto está por desatarse. Joaquín Cordero se encontraba en el seminario, rodeado de libros sagrados y el eco de voces que hablaban de fe y sacrificio. Desde pequeño, había sido un niño prodigio, un orador que cautivaba a todos con su elocuencia. Sin embargo, en su interior, una lucha silenciosa se gestaba. ¿Era realmente su destino seguir el camino de la espiritualidad, o había algo más que lo llamaba? Cada día, al despertar, sentía el peso de la decisión que debía tomar. Las paredes del seminario parecían cerrarse a su alrededor, como si el aire se volviera más denso. La vida en el seminario era ordenada, predecible, pero Joaquín anhelaba algo diferente. En sus sueños, las luces brillaban intensamente, y el aplauso del público resonaba en sus oídos. Era un mundo que prometía libertad, pero también incertidumbre. Una noche, mientras contemplaba el cielo estrellado desde la ventana de su habitación, una pregunta lo atormentaba. ¿Qué pasaría si nunca persigo mi verdadero sueño? Esa pregunta lo perseguía como una sombra. La idea de dejar atrás su educación y la vida que había conocido lo llenaba de miedo. Pero el miedo a no intentarlo era aún más abrumador. Joaquín comenzó a explorar el mundo del espectáculo en secreto. Asistía a audiciones, se mezclaba con artistas y soñadores. Cada vez que subía al escenario, sentía una conexión profunda con su verdadero yo. La adrenalina corría por sus venas, y el miedo se desvanecía. Pero al mismo tiempo, la culpa lo consumía. Estaba traicionando a su familia, a su fe, a sí mismo. Un día, recibió una oferta para un papel en una obra de teatro. Era su oportunidad, pero también un dilema moral. ¿Debería aceptar y dejar atrás todo lo que había conocido? La voz de su madre resonaba en su mente, recordándole la importancia de la fe y la dedicación. No puedes abandonar tu camino, decía. Pero, ¿qué pasaría si ese camino no era el suyo? La noche de la decisión llegó. Joaquín se sentó solo en su habitación, el corazón latiendo con fuerza. Miró por la ventana, donde las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas. En ese momento comprendió que su lucha no era solo por un sueño, sino por su identidad. ¿Quién era realmente Joaquín Cordero? ¿El joven del seminario o el artista que anhelaba ser? Con cada latido, la tensión aumentaba. La obra de teatro representaba todo lo que había deseado, pero también significaba renunciar a su vida anterior. La culpa lo invadía, como un mar oscuro que amenazaba con ahogarlo. ¿Podía realmente ser feliz si dejaba atrás su educación y su familia? ¿Era egoísta por querer seguir su pasión? Finalmente, tomó una decisión. Con el corazón en la mano, se dirigió al seminario. Las luces del escenario brillaban en su mente, pero el peso de su elección lo acompañaba. Al entrar, sintió la mirada de sus compañeros, la expectativa en el aire. ¿Podría enfrentar sus ojos y explicar su decisión? La tensión era palpable. Joaquín se sintió dividido entre dos mundos. En su interior, una batalla se libraba.
La voz de su conciencia le decía que debía seguir su corazón, pero la voz de la tradición lo instaba a permanecer. ¿Podía reconciliar ambas partes de su ser? Mientras hablaba, su voz temblaba. Las palabras salían de su boca como un susurro, pero cada una llevaba el peso de su verdad. He decidido seguir mi sueño, confesó. Las miradas se volvieron frías y el silencio se hizo ensordecedor. En ese instante, Joaquín sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La lucha interna se intensificó. ¿Había tomado la decisión correcta? La incertidumbre lo envolvía como una niebla espesa, pero en su corazón sabía que no podía vivir una vida de arrepentimientos. La búsqueda de su identidad lo había llevado hasta aquí, y no podía dar marcha atrás. La noche se convirtió en un símbolo de su transformación. Las estrellas brillaban con fuerza, como si celebraran su valentía. Joaquín se dio cuenta de que el verdadero sacrificio no era dejar el seminario, sino enfrentar sus miedos y abrazar su verdadero yo. La lucha por su sueño apenas comenzaba, pero estaba listo para enfrentarlo. Cordero miraba a Pedro Infante desde la distancia. Era un ícono, un dios del cine mexicano. La oportunidad de trabajar junto a él en Pepe el Toro era un sueño hecho realidad. Sin embargo, ese sueño se tornó en pesadilla en un instante. El set estaba lleno de energía. Las luces brillaban intensamente, y el murmullo de los actores y el equipo creaba una atmósfera vibrante. Cordero, con su corazón latiendo con fuerza, se acercó a Infante. Había ensayado su línea una y otra vez, era su momento. Pero en un giro inesperado, Infante lo ignoró. La mirada de Cordero se congeló, la admiración que había sentido se desvaneció como el humo de un cigarro. ¿Por qué lo había ignorado? ¿Acaso no era digno de su atención? Esa pregunta lo atormentaba. La figura que había idealizado se desmoronaba ante sus ojos. Cordero se sintió pequeño, insignificante. La grandeza de Infante lo había deslumbrado. Pero ahora solo veía un hombre distante. La decepción se apoderó de él. ¿Era posible que su ídolo no fuera más que un hombre común? Esa idea lo perseguía. Mientras el rodaje continuaba, Cordero luchaba con sus pensamientos. Cada vez que veía a Infante, recordaba ese momento. La risa de los demás actores resonaba, pero él se sentía atrapado en un silencio ensordecedor. La admiración se había transformado en resentimiento. El conflicto interno crecía. Cordero se preguntaba si había sido un error idolatrar a alguien. La imagen de Infante tan perfecta en la pantalla se desdibujaba. ¿Era posible que la grandeza fuera solo una ilusión? Esa duda lo consumía. Un día, mientras se preparaban para una escena, Cordero decidió acercarse nuevamente. Esta vez no había ensayos. Solo quería una palabra, un gesto. Pero Infante estaba rodeado de otros, riendo y hablando. Cordero se detuvo, sintiendo el peso de su propia insignificancia. La escena se rodó sin problemas, pero Cordero no podía concentrarse. La frustración lo invadía. ¿Por qué era tan difícil aceptar que su ídolo era humano? La lucha entre la admiración y la decepción lo desgastaba. En su mente, la pregunta seguía resonando. ¿Qué significa realmente admirar a alguien? Cordero se dio cuenta de que había puesto a Infante en un pedestal, olvidando que todos son falibles. Esa revelación lo golpeó con fuerza. La noche llegó y el set se vació. Cordero se quedó solo, mirando las luces apagadas. La soledad lo envolvía. Se sentó en una silla, reflexionando sobre su experiencia. La admiración había sido un refugio, pero ahora se sentía traicionado. La imagen de Infante seguía presente, pero ya no era la misma. Cordero entendió que la grandeza no reside en la perfección, sino en la vulnerabilidad. Esa comprensión lo liberó, aunque no sin dolor. Al día siguiente Cordero decidió actuar. En lugar de buscar la aprobación de Infante, se enfocó en su propio trabajo. La actuación se convirtió en su refugio. Cada escena era una oportunidad para redescubrirse. Con el tiempo, la decepción se transformó en aprendizaje. Cordero comprendió que todos, incluso los ídolos, tienen sus momentos de debilidad. La admiración se volvió más realista, más humana. El rodaje de Pepe el Toro continuó, y Cordero encontró su voz. La conexión con Infante se desvaneció, pero en su lugar surgió una nueva perspectiva. La lucha interna había valido la pena. Cordero miró hacia el futuro con renovada esperanza. La experiencia lo había cambiado. La admiración ahora era un reflejo de la humanidad compartida. La grandeza no era un destino, sino un viaje lleno de imperfecciones. En ese momento, Cordero se dio cuenta de que había encontrado su propio camino. La oportunidad de trabajar junto a Infante había sido un catalizador. La decepción se había convertido en un impulso para crecer. La vida es un escenario, y cada uno tiene su papel. Cordero había aprendido a aceptar su lugar sin necesidad de la aprobación de su ídolo. La verdadera grandeza reside en ser auténtico, en abrazar la vulnerabilidad. Así, Cordero se levantó, listo para enfrentar el mundo.
La admiración había cambiado, pero su pasión por el cine seguía intacta. La historia de su vida continuaba, y él estaba decidido a escribirla con valentía. La arena estaba iluminada por luces brillantes, pero la atmósfera era densa. Joaquín se encontraba en el centro del cuadrilátero. Su corazón latía con fuerza. Frente a él, su oponente, un gigante de músculos y determinación. La multitud rugía, pero para Joaquín, todo se desvanecía en un eco distante. Solo existía el sonido de su respiración y el latido de su propio miedo. Cada golpe que recibía era un recordatorio de su vulnerabilidad, no solo física, sino emocional. Había llegado a este punto buscando la gloria, la fama, el reconocimiento. Pero ahora, en medio de la lucha, se preguntaba, ¿qué significa realmente ser un héroe? ¿Es solo ganar? ¿O hay algo más profundo en juego? El primer golpe lo hizo tambalear. La fuerza del impacto resonó en su pecho, como un tambor que marcaba el ritmo de su conflicto interno. Recordó las palabras de su madre, quien siempre le decía que un verdadero héroe protege a los demás, no solo a sí mismo. Pero aquí estaba, en una batalla donde la única persona que debía proteger era él mismo. ¿Era egoísta querer sobrevivir? La multitud vitoreaba, pero sus gritos se convertían en un murmullo ensordecedor. Joaquín cerró los ojos por un instante, buscando claridad en medio del caos. La imagen de su hermano menor apareció en su mente, un niño que lo admiraba, que soñaba con ser como él. ¿Qué le enseñaría si se dejaba vencer? ¿Que la valentía es solo un espectáculo, una actuación en la que se oculta el verdadero miedo? El segundo golpe fue más fuerte. La sangre brotó de su labio, un recordatorio brutal de la realidad. La lucha no era solo física, era una batalla contra sus propios demonios. La presión de ser un héroe lo aplastaba. ¿Qué pasaría si fallaba? Si se rendía, la idea de decepcionar a su hermano lo llenó de pánico. Pero, ¿era realmente un héroe si se negaba a luchar por su propia vida? El sudor le caía por la frente, y cada segundo se sentía como una eternidad. La mirada de su oponente era feroz, pero en sus ojos, Joaquín vio algo más, una lucha similar. Tal vez, ese hombre también estaba lidiando con sus propios miedos. ¿Era posible que ambos fueran prisioneros de sus propias expectativas? La lucha se tornó más que un simple combate, se convirtió en un espejo de sus almas. Con cada golpe, Joaquín se preguntaba si estaba luchando por la victoria o por la supervivencia. La línea entre ser un héroe y ser un cobarde se desdibujaba. ¿Era más valiente seguir adelante, a pesar del dolor, o era más sabio retirarse y proteger lo que quedaba de su dignidad? La respuesta no era clara. El tercer golpe lo llevó al suelo. La arena se sintió fría y dura contra su piel. En ese momento de vulnerabilidad, una voz interior resonó. Levántate, decía, no solo por ti, sino por todos los que te miran. La imagen de su hermano volvió a su mente, y con ella, la determinación de no rendirse. Pero, ¿era eso suficiente para ser un héroe? Se levantó, tambaleándose, pero con una nueva resolución. La multitud estalló en vítores, pero él solo podía escuchar el latido de su corazón. Cada golpe que daba era una afirmación de su existencia. No solo estaba luchando contra su oponente, sino contra la sombra de sus propias dudas. La lucha se volvió personal, un viaje hacia el autodescubrimiento. El cuarto golpe llegó, pero esta vez, Joaquín no retrocedió. En lugar de eso, se lanzó hacia adelante, desafiando el dolor. La adrenalina lo impulsaba, pero también lo hacía la necesidad de encontrar su verdad. ¿Podía ser un héroe sin perderse a sí mismo en el proceso? La respuesta se acercaba, pero aún no estaba clara. La pelea continuó, cada golpe resonando como un tambor en su mente. La lucha no era solo física, era una exploración de su propia alma. En cada intercambio, Joaquín se enfrentaba a la pregunta que lo atormentaba: ¿qué significa ser un héroe? ¿Es suficiente con ganar, o hay que luchar por algo más grande que uno mismo? Finalmente, en un momento de claridad, comprendió que ser un héroe no era solo ganar batallas. Era tener el coraje de levantarse, de enfrentar sus miedos y de luchar por lo que realmente importa. La lucha no era solo contra su oponente, sino contra la duda que lo había perseguido toda su vida. En ese instante, Joaquín decidió que sin importar el resultado, él sería el héroe de su propia historia. Joaquín se encontraba en la cima de una colina, observando el horizonte. El sol se ocultaba, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Era un espectáculo hermoso, pero su mente estaba en otro lugar. La rivalidad con Infante lo consumía. Cada encuentro, cada desafío, lo dejaba más exhausto, no solo físicamente sino emocionalmente. Mientras miraba el paisaje, una pregunta lo atormentaba: ¿por qué sentía tanto odio hacia Infante? No era solo competencia, era algo más profundo. Un eco de sus propias inseguridades resonaba en su interior. La imagen de Infante siempre seguro, siempre triunfante, lo hacía sentir pequeño. Era posible que su resentimiento fuera un reflejo de su propia debilidad.
Joaquín cerró los ojos, intentando silenciar la tormenta en su mente. Recordó su infancia, los momentos en que se sentía invisible. Siempre el segundo, siempre el que quedaba atrás. Infante, en cambio, era el favorito, el que recibía elogios y reconocimiento. Esa comparación constante lo había marcado. Ahora, esa herida abierta se manifestaba en su rivalidad. El viento soplaba con fuerza, como si intentara despejar sus pensamientos. Pero la verdad era ineludible. La batalla no era contra Infante, era contra sí mismo. La lucha por la aceptación, por el reconocimiento que nunca había recibido. ¿Por qué no podía simplemente dejarlo ir? ¿Por qué no podía encontrar paz en su propio camino? Mientras la oscuridad comenzaba a envolver la colina, Joaquín sintió un nudo en el estómago. La presión de la competencia lo aplastaba. Cada victoria de Infante era un recordatorio de su propia falta de éxito. La envidia lo devoraba. ¿Pero era realmente Infante el enemigo? ¿O este era su propia inseguridad la que lo mantenía cautivo? Un recuerdo lo golpeó con fuerza. La vez que su padre le dijo que nunca sería tan bueno como Infante. Esa frase resonó en su mente como un eco cruel. Desde entonces, había luchado por demostrar lo contrario. Pero cada intento solo lo hundía más en la desesperación. La sombra de Infante se alzaba sobre él, y cada día se sentía más pequeño. Joaquín respiró hondo, intentando calmarse. La noche caía, y con ella la oscuridad de sus pensamientos se hacía más densa. Se preguntó si alguna vez podría liberarse de esta carga. ¿Podría encontrar su propio valor sin compararse con Infante? La idea parecía lejana, casi imposible. Mientras caminaba de regreso a casa, su mente seguía girando en torno a la misma pregunta. ¿Qué pasaría si dejara de luchar? ¿Qué pasaría si aceptara que no era el mejor? La idea lo aterrorizaba. Había construido su identidad en torno a la competencia. Sin ella, ¿quién sería? El sonido de sus pasos resonaba en la noche. Cada golpe contra el suelo era un recordatorio de su lucha interna. La rivalidad lo había definido, pero también lo había destruido. ¿Era posible encontrar un equilibrio? ¿Podía dejar de lado el resentimiento y encontrar su propio camino? Al llegar a casa, se miró en el espejo. La imagen que vio lo sorprendió. Un hombre cansado, marcado por la lucha. Pero también vio algo más. Una chispa de determinación. Quizás era hora de enfrentar sus demonios. De dejar de lado el odio y la envidia. De buscar su propia verdad. La noche se hizo más profunda, y Joaquín sintió que una nueva batalla comenzaba, no contra Infante, sino contra sus propios miedos. La lucha por aceptarse a sí mismo, la búsqueda de su propia identidad. La pregunta seguía ahí, latente. ¿Podría encontrar la paz en su interior? Con cada paso que daba, se sentía más ligero. La carga del resentimiento comenzaba a desvanecerse. Quizás, solo quizás, la verdadera victoria no estaba en vencer a Infante, sino en vencer sus propias inseguridades. La rivalidad había sido un espejo, reflejando sus miedos más profundos. Ahora, era el momento de romper ese espejo y encontrar su propio reflejo. Joaquín sonrió, sintiendo una nueva esperanza. La batalla no había terminado, pero había comenzado a cambiar. La rivalidad se transformaba en una oportunidad para crecer. Y en ese momento comprendió que la verdadera fuerza radica en aceptarse a uno mismo, con todas las imperfecciones. La lucha más grande era, y siempre sería, la que se libraba en su interior. Joaquín Cordero miraba por la ventana de su estudio. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, creando sombras que danzaban en las paredes. A pesar de su éxito, una sombra más oscura lo seguía. La figura de Infante, su mentor, su amigo, pero también su rival. La traición había dejado cicatrices profundas en su alma. Cada vez que se sentaba frente a la cámara, sentía un nudo en el estómago. ¿Era realmente libre? ¿O este estaba atrapado en un ciclo de expectativas y recuerdos? La industria del cine mexicano lo había aclamado, pero el eco de la traición resonaba en su mente. ¿Qué lecciones había aprendido de esa experiencia desgarradora? ¿Y cómo afectaría su legado? Joaquín había decidido seguir adelante. Había películas que hacer, historias que contar, pero cada guión que escribía era un recordatorio de lo que había perdido. La confianza, la amistad, la lealtad. La traición de Infante lo había dejado con una pregunta persistente. ¿Podía confiar en alguien de nuevo? Mientras rodaba una nueva película, se encontró con un joven actor. Tenía el mismo brillo en los ojos que él había tenido años atrás. La chispa de la ambición, la sed de reconocimiento. Joaquín sintió una punzada de nostalgia. ¿Era este chico el futuro del cine mexicano? ¿O este sería otro reflejo de su propio pasado? El joven actor se acercó a él, buscando consejo. Joaquín sonrió, pero en su interior, una tormenta se desataba. ¿Debería abrirse a él?
¿Compartir sus experiencias? La voz de Infante resonaba en su mente: no confíes en nadie, Joaquín. El éxito es un camino solitario. ¿Pero era eso lo que quería transmitir? ¿Un legado de desconfianza y soledad? Mientras el rodaje avanzaba, Joaquín se dio cuenta de que estaba proyectando sus miedos en el joven. Cada vez que el actor cometía un error, sentía una punzada de frustración. No era solo el miedo al fracaso, sino el temor a ver en él la misma traición que había sufrido. La historia se repetía, y él era el protagonista. Una noche, mientras revisaba las tomas, se encontró con una escena que lo dejó paralizado. El joven actor, en un momento de vulnerabilidad, había capturado la esencia de la traición, la mirada perdida, la desesperación. Joaquín sintió que el pasado lo atrapaba de nuevo. ¿Era posible que su legado fuera uno de dolor y desconfianza? Decidió hablar con el joven. Se sentaron en un rincón del set, lejos de las luces y el bullicio. Joaquín respiró hondo. La vida en este negocio no es fácil, comenzó. La traición puede venir de donde menos lo esperas. El joven lo miró confundido. ¿Cómo superaste eso?, preguntó. Joaquín dudó. ¿Podía realmente compartir su historia? La sombra de Infante lo seguía, pero también había aprendido a vivir con ella. Aprendí que la confianza es un riesgo, dijo finalmente, pero también es lo que nos hace humanos. El joven asintió, pero Joaquín podía ver la duda en sus ojos. ¿Podría él realmente confiar en alguien? La pregunta lo atormentaba. ¿Era posible construir un futuro sin dejar que el pasado lo definiera? A medida que avanzaba el rodaje, Joaquín se dio cuenta de que su legado no solo dependía de sus éxitos, sino de cómo enfrentaba sus miedos. La traición de Infante había sido una lección dura, pero también una oportunidad para crecer. Decidió que no dejaría que el miedo lo paralizara. El día del estreno llegó, la sala estaba llena, las luces se apagaron y el corazón de Joaquín latía con fuerza. Mientras la película comenzaba, sintió una mezcla de nervios y esperanza. Había puesto su alma en esa historia. Era un reflejo de su lucha interna, de sus miedos y sus aprendizajes. Cuando la proyección terminó, el público estalló en aplausos. Joaquín sintió una oleada de emoción. Había logrado contar su historia, no solo la de su éxito, sino la de su dolor. La sombra de Infante seguía ahí, pero ya no era una carga. Era parte de su viaje, una lección que había moldeado su vida y su carrera. Mientras salía del cine, se dio cuenta de que había encontrado la respuesta a su pregunta. Su legado no sería uno de desconfianza, sino de resiliencia. Había aprendido a confiar de nuevo, no solo en los demás, sino en sí mismo. La vida continuaba, y con ella, la esperanza de un futuro brillante para el cine mexicano. Joaquín Cordero y Pedro Infante, dos nombres que resuenan en la historia del cine mexicano. Ídolos de una época dorada, pero también hombres atrapados en sus propias sombras. La luz de la fama puede ser deslumbrante, pero a menudo oculta los secretos más oscuros. Joaquín, un actor carismático conocido por su voz profunda y su presencia en pantalla. Sin embargo, detrás de esa imagen perfecta, había un hombre atormentado. La presión de ser un ícono lo consumía. ¿Cómo se siente ser admirado por millones, pero no poder mirarse al espejo sin sentir vergüenza? Esa pregunta lo perseguía. Pedro, por otro lado, era el alma del pueblo. Su risa, su música, su forma de amar. Pero ¿qué hay de su dolor? La vida de Pedro no era solo alegría. Había noches en las que la soledad lo abrazaba con fuerza. La fama no llenaba el vacío que sentía. Es posible que el amor que recibía del público no fuera suficiente para sanar sus heridas internas. Ambos hombres compartían un destino trágico. La industria del cine los había elevado, pero también los había atrapado en un ciclo de expectativas y sacrificios. La lucha entre el deseo de ser amado y el miedo a ser descubierto. ¿Qué pasaría si el mundo conociera sus debilidades? ¿Podrían seguir siendo ídolos si sus sombras salían a la luz? La historia de Joaquín y Pedro es un reflejo de la dualidad humana, la lucha entre la imagen pública y la realidad privada. Cada uno enfrentaba sus demonios, pero de maneras diferentes. Joaquín se refugiaba en el trabajo, mientras que Pedro buscaba consuelo en el amor. Sin embargo, ambos sabían que la felicidad era efímera. Un día, Joaquín recibió una llamada. Era Pedro. Su voz sonaba apagada, como si la vida se le estuviera escapando. Joaquín, necesito hablar contigo, dijo. La preocupación se apoderó de Joaquín. ¿Qué podría estar pasando? La amistad que compartían era profunda, pero también estaba marcada por la competencia. ¿Podría ser que Pedro estuviera luchando con algo más que la fama? Cuando se encontraron, la tensión era palpable. Joaquín notó que Pedro no era el mismo. Había una tristeza en sus ojos que nunca había visto antes. ¿Qué te pasa, amigo?, preguntó Joaquín, tratando de romper el hielo. Pedro suspiró, y en ese momento Joaquín sintió que el aire se volvía denso. Siento que estoy perdiendo el control, confesó Pedro. La gente me ama, pero no saben quién soy realmente.
Esa frase resonó en Joaquín. ¿Cuántas veces había sentido lo mismo? La lucha interna de ser un ícono y al mismo tiempo un ser humano con defectos. La presión de mantener una imagen perfecta era abrumadora. ¿Era posible que ambos estuvieran al borde de un abismo emocional? La conversación se tornó más profunda. Pedro habló de sus inseguridades, de la soledad que lo acechaba incluso en medio de la multitud. Joaquín, por su parte, compartió sus miedos. La idea de que un día la gente podría dejar de amarlo. La sombra de la fama era larga y oscura. Ambos se dieron cuenta de que, a pesar de su éxito, estaban atrapados en un ciclo de insatisfacción. La noche avanzaba y la tensión aumentaba. Joaquín miró a Pedro y vio a un hombre que, a pesar de su éxito, estaba luchando por encontrar su lugar en el mundo. No estás solo, dijo Joaquín, aunque en su interior sabía que él también se sentía perdido. La lucha por la autenticidad en un mundo que exige perfección era una batalla constante. Ambos hombres se dieron cuenta de que sus sombras no eran algo de lo que debían avergonzarse, eran parte de su humanidad. La lucha interna que enfrentaban los hacía más reales, más cercanos a la gente que los admiraba. La conexión que compartían era más profunda de lo que habían imaginado. La noche terminó, pero la conversación dejó una huella imborrable. Joaquín y Pedro se despidieron con un nuevo entendimiento. La fama podría ser un regalo, pero también una carga. La verdadera lucha no era solo por ser ídolos, sino por ser auténticos en un mundo que a menudo premia la superficialidad. Así, la historia de Joaquín Cordero y Pedro Infante nos recuerda que incluso los ídolos tienen sus sombras. La complejidad del cine mexicano y sus leyendas es un viaje que vale la pena explorar. ¿Te atreves a descubrirlo?